opositora venezolana María Corina Machado logra salir del país en un arriesgado viaje hacia Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz. Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro impide al cardenal Porras abordar su vuelo, anulando su pasaporte venezolano y desconociendo su pasaporte diplomático vaticano. En Estados Unidos, un arzobispo dispensa de la misa dominical a los migrantes que temen ser deportados. Es el quinto obispo estadounidense que adopta esta medida para proteger a los católicos inmigrantes. Víctimas de la violencia e inseguridad en Colombia lanzan al mundo un llamado urgente por la paz en una jornada de oración y movilización por la vida. León XIV publica una nueva carta apostólica sobre la importancia de la arqueología para comprender los orígenes de la fe cristiana. Hola amigos, hola Eddie, qué gusto estar contigo. Como siempre también contigo, Natalie, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En el día de San Damaso empezamos las noticias desde Venezuela con recientes acontecimientos que mantienen al país en el centro de atención en la región y en el mundo por la crisis de la democracia en la que se vive y sus consecuencias, frente a lo cual hay iniciativas de todo tipo para su rescate. Estamos en contacto con nuestro corresponsal Andrés Enríquez en Caracas. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias. Andrés, ¿qué es lo último que se conoce en relación a la líder de la oposición, María Corina Machado? Sí, realmente las últimas horas en Venezuela, dentro del panorama político venezolano, han sido poco menos que tensas. Desde hace varios días se venía rumorando la posibilidad de que María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, pues asistiera a Noruega, estuviera presente en Oslo para recibir de manos del Comité Noruego del Nobel, el Premio Nobel de la Paz 2025, que había sido anunciado, había ganado hace un par de meses. Ayer, pues numerosos venezolanos presentes en Oslo esperaban con ansias a la líder de la oposición, que al final no pudo llegar a la ceremonia de entrega del premio, por lo cual su hija, Ana Corina Sosa, recibió en su nombre el galardón, pero en altas horas de la noche en Oslo, en horas de la tarde-noche en Venezuela, pues se dio a conocer que María Corina Machado efectivamente había llegado al país, a Noruega, después de haber pasado más de 16 meses en la clandestinidad en Venezuela. Medios como el Wall Street Journal y Bloomberg pues dieron detalles de la operación de salida de Machado del país, la cual pues al parecer fue extremadamente peligrosa. Se conoce que pues fue un recorrido por tierra pasando más de 10 controles militares en donde no fue detectada, y luego fue llevada por vía marítima a la isla de Curazao, desde donde partió a los Estados Unidos y después luego a Europa y a Oslo. Al final, pues Machado terminó llegando para participar de diversas actividades con relación al premio y para encontrarse con la comunidad venezolana en el país. Se reunió con el Comité Noruego del Nobel y con el presidente de la nación noruega, y pues desde allí pues anunció que seguirá trabajando por la libertad del país desde todos los ámbitos posibles, incluida pues una gira por países europeos y una posible reunión con el presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Hablando justamente de Trump, él anunció que un barco petrolero venezolano había sido incautado este miércoles en los Estados Unidos, por los Estados Unidos. ¿Qué sucedió finalmente con él? Sí, pues también el día de ayer la administración Trump anunció que había sido incautado un buque cisterna petrolero venezolano perteneciente a lo que se conoce como la flota fantasma del régimen de Nicolás Maduro. Es decir, son una serie de cargueros petroleros que sin bandera y sin matrícula pues salen de las costas venezolanas a diversos destinos para comercializar en el mercado negro el crudo venezolano. Esto lo hace el régimen de Maduro para evadir las sanciones económicas que se han impuesto desde el gobierno estadounidense, y pues también se enmarca dentro del despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe como una medida de presión económica en contra del gobierno venezolano, que ha sido catalogado por la justicia de los Estados Unidos como una organización terrorista de carácter internacional que ha inundado de droga por el país norteamericano. También se sabe de un incidente con el cardenal Baltasar Porras por parte del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Podrías decirnos algo al respecto? Sí, también el día de ayer el cardenal Baltasar Porras se disponía a salir de Venezuela con destino a la ciudad de Bogotá para tomar una conexión hacia Madrid, hacia España, en donde debía participar de una misa solemne en donde sería instituido como protector espiritual de la Orden de San Lázaro en Venezuela.
Al llegar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, pues la policía migratoria no permitió que el cardenal embarcara el vuelo que tenía pautado. Según narró el día de ayer en un comunicado dirigido a sus hermanos obispos y a toda la feligresía venezolana, pues al cardenal se le incautó, se le confiscó y se le anuló su pasaporte venezolano, se le impidió salir del país con su pasaporte diplomático del Vaticano y fue sometido a lo que se catalogó por miembros de la Orden de San Lázaro que lo acompañaban en el viaje a un trato humillante. Al cardenal se le requisaron sus pertenencias, sus vestimentas, utilizando perros antidrogas. El mismo cardenal denunció que fue seguido incluso hasta el baño del aeropuerto por soldados y efectivos de la policía migratoria. Pasó muchas horas en el aeropuerto sin que nadie le diera respuesta sobre si podría viajar o no. Al final, evidentemente, no pudo salir del país y su pasaporte quedó confiscado por las autoridades del Estado venezolano y pues lo que el cardenal denunciaba es a todas luces una violación flagrante no solo del derecho internacional, sino de sus derechos como venezolano, de su derecho al libre tránsito. Y pues al fin y al cabo el cardenal llamaba a no dejar que este tipo de situaciones se conviertan en cotidianidad, sino utilizar sobre todo el tiempo del Adviento y el tiempo de Navidad para trabajar por un mejor país y un mejor futuro para Venezuela. Un atropello más de los que Maduro ya nos tiene sobradamente acostumbrados. Gracias, Andrés, por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Por otro lado, en Honduras, la Comisión Permanente del Congreso emitió un comunicado en el que denuncia un golpe electoral en curso e indica que el Congreso no validará un proceso electoral manchado por presiones internas vinculadas al narcotráfico y a las maras. Además, rechaza cualquier injerencia extranjera. En el texto, los legisladores condenan las declaraciones del presidente Donald Trump previas a las elecciones del 30 de noviembre. El jefe de Estado norteamericano pidió en la red social Truth que votaran por Tito Asfura. Trump vinculó a la candidata oficialista Rixi Moncada con el comunismo y señaló al candidato Salvador Nasralla como parte de este grupo porque fue vicepresidente de la actual presidenta Xiomara Castro. Esta semana la presidenta Castro también cuestionó el proceso electoral y Nasralla denunció fraude. En el 11º día del conteo de votos, Asfura y Nasralla siguen disputando la presidencia. En Estados Unidos, el arzobispo de Nueva Orleans, Monseñor Gregory Aymond, otorgó la dispensa de la misa dominical para los migrantes que temen ser deportados de Estados Unidos ante una mayor presencia de agentes de inmigración en el estado de Luisiana. Monseñor Aymond es el 5º obispo estadounidense en anunciar dispensas de la misa dominical para inmigrantes católicos. La decisión del arzobispo se da en medio del despliegue de 250 agentes de la patrulla fronteriza en la región, con planes de arrestar a 5.000 migrantes indocumentados en Luisiana y Mississippi como parte de la operación Catahoula Crunch de la administración Trump. Monseñor Gregory Aymond enfatizó que la dispensa seguirá vigente hasta que el migrante feligrés se sienta seguro de regresar o hasta que sea revocada o enmendada la medida en su contra. No obstante, animó a quienes deciden quedarse en casa a orar en familia y participar de la celebración eucarística en forma virtual. En Colombia, el departamento del Cauca vive una de las crisis humanitarias más graves del país y mientras la violencia se intensifica, la Iglesia convocó una jornada inédita de oración y movilización social por la paz. Nuestra corresponsal Ida Lozada nos cuenta. Durante el Día de las Velitas, una de las celebraciones católicas más tradicionales en Colombia, que se vivió el 7 de diciembre durante la vigilia de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, vestidos de blanco y reunidos en parques y templos, cientos formaron con sus cuerpos y con luces las letras SOS Cauca, un gesto de resistencia comunitaria y oración. En la víspera, explotó una motocicleta bomba cerca de la estación de policía del municipio de Balboa, dejando 13 heridos, entre ellos una niña de 7 años. Según las autoridades, el ataque fue de las disidencias de las FARC que han intensificado su ofensiva durante los últimos meses. No se trata de un hecho aislado. La Defensoría del Pueblo reportó que entre 2024 y agosto de 2025 hubo 18 masacres y más de 1.200 homicidios en el Cauca. Ante esto, en el Día de las Velitas, los drones, que con frecuencia son utilizados para arrojar explosivos y generar destrucción en el Cauca, sirvieron para proyectar al mundo una petición de auxilio por la vida. Queríamos expresarlo con un gesto que venciera el miedo,
que provocara unidad y que mandara un mensaje de urgencia. La disputa entre grupos armados por obtener el control del Cauca, con fuerte presencia de narcotráfico y minería ilegal, así como problemas estructurales de pobreza y exclusión que evidencian abandono estatal, son algunas de las principales causas de la violencia en esta zona del suroccidente colombiano. En el Día Blanco por la Paz del Cauca, en municipios como Caloto, la jornada también estuvo marcada por la presencia de la Niña María, una advocación tradicional de la Virgen María con apariencia de niña, símbolo de fe y esperanza para estas comunidades. Pero esto nos anima a que tenemos que caminar juntos y esto es lo que hoy hemos hecho, un grito de esperanza en este ambiente del jubileo. 18 municipios del departamento del Cauca aceptaron la invitación de la Arquidiócesis de Popayán para vivir este Día Blanco por la Paz. Cabildos indígenas, consejos afrodescendientes, organizaciones sociales y diferentes líderes replicaron la convocatoria a esta expresión colectiva en sus comunidades, recordando que la defensa de la vida y de los derechos humanos hoy en el Cauca es una tarea riesgosa, pero indispensable. Que vivamos todos en gracia de Dios, busquemos de Dios y de nuestra Madre Santísima, que con ellos llegaremos a encontrar la paz, no perdamos la esperanza. Autoridades locales afirmaron que esta acción simboliza la unidad de un pueblo que exige vivir sin miedo. Y estas son acciones que tienen que ser revisadas por todos los actores armados para que eviten tanta atrocidad de este municipio. Queremos vivir tranquilos, que nos saquen de este conflicto que no nos pertenecen, que nuestra niñez, nuestros jóvenes necesitan vivir tranquilos, estudiar tranquilos. Pero esto no es cuestión de alcalde, de gobernador, no, esto es de todos Suárez para que por favor acudamos al diálogo para lograr la paz. Este SOS y otras acciones de la Iglesia recuerdan que la paz es urgente y tarea de todos. A pesar de las afectaciones en varios templos que hemos tenido, destruidos, lastimados, a pesar de todo eso seguimos adelante en una tarea que promueva salidas de diálogo, negociadas, salidas razonables a este conflicto. Que la paz nos pertenece a todos, que la paz no es de unos cuantos. Que la paz también implica el compromiso de cada persona, por pequeño que sea, hasta los niños vinieron a sumarse en esto que hicimos llamar SOS por la Paz del Cauca. Piden a Colombia y al mundo no apartar la mirada de su territorio que, a pesar de la guerra, sigue resistiendo pacíficamente y eligiendo la vida. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. De otro lado, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano anuló las sanciones impuestas al sacerdote jesuita Felipe Berrios, dejando sin efecto tanto la prohibición de ejercer el ministerio sacerdotal como su expulsión de la Compañía de Jesús, decisiones que había adoptado la Orden de la Compañía de Jesús en Chile en 2024 tras denuncias canónicas en su contra. El sacerdote fue acusado por actos de connotación sexual que habían afectado a 7 mujeres jóvenes y algunas adolescentes, según una investigación canónica que los jesuitas calificaron como verosímiles. Los hechos denunciados incluían tocamientos y traspasos de límites en el ejercicio del sacerdocio en distintos momentos, entre 1993 y 2009. La medida fue revocada porque el Vaticano consideró que no se alcanzó una suficiente certeza moral sobre las acusaciones presentadas. La Compañía de Jesús en Chile informó que acatará la decisión inapelable del dicasterio, pero también anunció que iniciará procesos de reparación con las personas que hicieron las denuncias y ha impuesto medidas disciplinarias relacionadas con el estilo de vida y la actividad apostólica del padre Berrios, reporta Así Prensa. Y este jueves el Papa León XIV publica una nueva carta apostólica en la que subraya el papel fundamental de la arqueología cristiana para comprender los orígenes de la fe. El documento publicado por el Vaticano en ocasión de los 100 años del Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana explica que el estudio de los primeros testimonios materiales del cristianismo ayuda a fortalecer la formación teológica y la evangelización. El Papa subrayó que esta disciplina permite restaurar la memoria de la Iglesia y leer el Evangelio en su contexto histórico real. El pontífice pide que la arqueología sea impulsada como una auténtica escuela de esperanza para el presente y el futuro. Hacemos una pausa y al volver exploramos el uso de la inteligencia artificial para fortalecer una educación integral en conocimientos y valores, tema central de un congreso salesiano en República Dominicana. Además,
El Seminario Pontificio Colegio Irlandés llena el ambiente de espíritu navideño con sus villancicos tradicionales. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Usar la inteligencia artificial para evangelizar. Para tener unas pautas nos trasladamos a República Dominicana, en donde hace poco la Congregación Salesiana realizó el 5º Congreso de Comunicación con este importante tema. Estamos conectados con el Padre Pablo Abreu, delegado de Comunicación para los Salesianos en las Antillas. Padre Abreu, un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias, Natalia. El gusto es nuestro de poder compartir este espacio con ustedes. Padre Abreu, ¿cuál es el aporte de la IA en la educación pastoral para la Iglesia? Bueno, sabe que la Iglesia siempre ha estado a la vanguardia en cada uno de los avances que la comunicación ha venido realizando a lo largo de la historia, desde los inicios, y ha sido un compromiso de cada uno de los papas que han estado pendientes de que en cada momento la sociedad necesita, y por esto la educación ha sido siempre estado siempre pendiente de lo que ofrece para poder que cada uno de los educandos y los docentes pues puedan tener a la mano lo mejor. Y lo último que tenemos es la inteligencia artificial, es lo más reciente, que siempre encontramos cómo nuestros alumnos nos llevan la delantera porque lo toman a primera mano. Entonces, el Congreso quiso hacer esto, el dotar a los docentes de esas herramientas que actualmente la Iglesia viene presentando. Padre, ¿y cuáles son los beneficios y también los riesgos que debe tener en cuenta el educador o líder pastoral al incorporar la inteligencia artificial en la enseñanza? Podemos subrayar sin lugar a dudas que los riesgos mayores es el despersonalizar ese ser humano que por el uso excesivo de la inteligencia artificial se aleja de lo que el corazón le dice, que es uno de los llamados que el Papa León XIV nos hace en estos momentos también, de hacer que lata y se pueda latir ese corazón humano y no esa máquina. Y dentro de los beneficios está las innumerables tareas que en la actualidad se ven modificadas gracias al uso de la inteligencia artificial. En una metáfora podríamos resumirlo como ese cuchillo que te permite cortar los alimentos en la cocina, ¿verdad? Pero también puede tener ese uso malo, y con un cuchillo también se podría quitar la vida a una persona. Entonces, la inteligencia artificial, en resumidas cuentas, podría tener esos múltiples usos, y nos corresponde a nosotros como pastores, como educadores, el poder identificar el uso correcto y positivo que cada una de estas herramientas nos ofrece. Además del Congreso, por ejemplo, que realizamos recientemente, con cada una de las parroquias tenemos encuentros puntuales. Vamos realizando con los equipos de gestión de los centros educativos, vamos realizando acciones que ayudan a reflexionar en torno a esta herramienta, por lo que creo que en cada una de las personas que nos escuchan ahora a través de EWTN está el compromiso de profundizar, de tomar estas herramientas, no tenerle un miedo que les haga alejarse, sino usarlas con el debido criterio. Padre Abreu, estas son algunas de las guías especiales que ustedes tienen desde la espiritualidad salesiana para el discernimiento frente al uso de la tecnología, ¿o nos podría explicar cuáles son en ese caso? Sí, claro que sí. Nosotros, bueno, tenemos una escuela de comunicación primero que nos ayuda a discernir en cada uno de los campos de la comunicación, y esta escuela va desarrollando distintos talleres, distintas iniciativas en el ámbito formativo. De hecho, el Congreso recientemente realizado se enmarca dentro de esa esfera de formación que a todos debe permear. Es importante que nosotros tengamos ese criterio formativo y saber que ahora tenemos la IA, pero antes ocurría lo mismo con la radio, ocurrió con la televisión, ocurrió con el internet. Son distintas etapas, y el estar abierto a formarnos, a reflexionar, a pensar qué Jesús haría en mi lugar,
cómo Jesús llevó su evangelio en aquel tiempo y cómo lo haría ahora, pues creo que es el reto que cada uno de nosotros constantemente debe ir desarrollando. Y que lo están haciendo muy bien, Padre Pablo Abreu. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes y desde aquí, desde República Dominicana, le extendemos una felicitación también a ustedes por el maravilloso trabajo que vienen realizando en la evangelización. Que el Señor les colme de su gracia. La reciente liberación de un grupo de escolares secuestrados en el norte de Nigeria vuelve a poner en evidencia la grave crisis de seguridad en la región. Escuchemos los testimonios de uno de los niños liberados y sus padres sobre los momentos vividos en manos de delincuentes que para otros niños aún no terminan. Nigeria. Onyeka Chieme es uno de los 100 escolares que fueron liberados tras 15 días en manos de sus secuestradores. Ahora cuenta cómo pasó esos días. Cuando llegamos a la guarida de los secuestradores, pensé que no regresaríamos. Pensé que nos matarían. El líder dijo que no tuviéramos miedo y que no nos matarían. Solo querían dinero. Y si les pagaban, todos los secuestrados serán liberados. Onyeka fue secuestrado el 21 de noviembre por hombres armados en la Escuela Católica St. Mary de Papiri. Junto a él tomaron a otros 302 alumnos y 12 profesores de la escuela. 50 lograron escapar al inicio y el 9 de diciembre 99 escolares y un docente fueron liberados. Cuando estábamos en la guarida, tenían muchos niños bajo su cuidado y teníamos que beber agua del río, el mismo lugar al que van sus esposas e hijos a lavar la ropa. Y después de lavar la ropa, van a buscar la misma agua y alimentan a sus animales. Y a nosotros también nos daban la misma agua para beber. Anthony Chieme, padre de Onyeka, contó que su otro hijo aún sigue secuestrado y rogó por su pronta liberación. Deberían intentar liberar a mi hijo restante y a los demás. No me refiero solo a mi hijo, sino también a los otros, porque no es solo mi hijo el que está en el bosque. Hay más de 100 niños aún en cautiverio. No puedo decir que solo liberen a mi hijo. Ningún grupo se atribuye el secuestro, pero los lugareños culpan a las bandas armadas que atacan escuelas y viajeros para pedir rescates en el norte de Nigeria. Cualquiera que tenga un hijo y sepa lo que significa un hijo, sabrá lo doloroso que es no saber dónde está, y no es nada fácil. Nadie se sentirá mejor. 165 personas, entre alumnos y miembros del personal escolar, siguen cautivos, informa la diócesis de Kontagora. Según Associated Press, desde 2014, cuando Boko Haram secuestró a 276 niñas de Chibok, se cuentan alrededor de 12 secuestros masivos en escuelas, con más de 1.700 estudiantes tomados cautivos. Este miércoles 10 de diciembre se cumplieron 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima en Pontevedra, ciudad al noreste de España. Según contó la propia Sor Lucía, Nuestra Señora se le apareció junto al Divino Niño en 1925 y le pidió que revelara la devoción de los 5 primeros sábados de mes, la cual consiste en confesarse, comulgar, rezar el rosario y meditar sus misterios a modo de desagravio. La Virgen prometió asistir a estos devotos en la hora de la muerte. Aunque las apariciones marianas en Pontevedra no han recibido un respaldo oficial por parte del Vaticano, tienen mucha relevancia. Con motivo de este centenario, la Santa Sede ha concedido la celebración de un año jubilar. Los fieles podrán recibir la indulgencia plenaria bajo las condiciones acostumbradas y acuden al Santuario de las Apariciones de Pontevedra hasta el 10 de diciembre de 2026. Y en Roma, el Pontificio Colegio Irlandés es un seminario para la formación y educación de sacerdotes. Recibe aspirantes de distintas partes del mundo. En esta Navidad comparten el espíritu navideño con villancicos. Nuestra corresponsal Paola Flynn relata. El Pontificio Colegio Irlandés ha celebrado casi 400 Navidades en Roma. En la actualidad, el padre Paul Finnerty es el director. Es increíble pensar que llevamos aquí 400 años. El año que viene cumpliremos 100 años en este mismo edificio, por lo que es un año muy significativo para nosotros. Y en 2028 celebramos los 400 años, aunque la forma de celebrar la Navidad hace 400 años y la de hoy es un poco diferente. Sin embargo, muchas de las tarjetas de Navidad tienen su origen en aquella época. También los villancicos que cantamos son los que se cantaban originalmente, aunque quizá antes en latín y ahora obviamente en los diferentes idiomas del colegio.
Hoy en día, los miembros del colegio no solo se dedican a formar a hombres para el sacerdocio, sino que también han puesto en marcha un nuevo programa al que pueden asistir estudiantes laicos durante un semestre. Owen McCormack es el coordinador del proyecto. En realidad respondemos a una necesidad, un fenómeno que se ha dado en Irlanda en los últimos años, donde hay muchos jóvenes en busca de un sentido más profundo, un propósito en la vida. Están creando grupos de fe para jóvenes adultos y aquí les ofrecemos la oportunidad de venir a Roma, estudiar la fe, aprender algo de teología, filosofía, literatura y arte. Y, por supuesto, estar inmersos en la gran maestra que es Roma. Suena emocionante. Recientemente en el Vaticano, el Papa León habló sobre la conexión entre la música y la fe, algo que según el padre Paul cobra un profundo significado en Navidad. Habló sobre la importancia de la música y de que sea un puente hacia Dios. De hecho, se refirió a la figura de la escalera, que tiene un significado especial para nosotros, ya que nuestros alumnos suelen cantar villancicos desde la escalera. Dijo que la escalera es una estructura imaginaria que nos lleva de la tierra al cielo a través de la música. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.